del libro de la supervivencia a la recuperación, tenía que usar doble máscara, páginas 40 y 41. Crecí con un miedo horrible a las vacaciones. Siempre se convertían en un campo de batalla. Cada uno de mis padres trataba de superar al otro con acusaciones. Con regularidad, mi madre amenazaba con llamar a Nueva York. Mi padre arrancaba el cable del teléfono y se lo enrollaba en el cuello de mi mamá hasta que yo gritaba y le rogaba que se detuviera. No imaginaba que pudiera ver en Nueva York, pero sabía que esto despertaba en mi padre instintos asesinos. Las salidas en familia eran también desastrosas. Siempre incluían una heladera portátil llena de bebidas alcohólicas. Íbamos al parque y a veces en algún momento del día mis padres se transformaban, se caían o perdían el conocimiento. Yo me sentía muy avergonzada. Una vez mi madre, bastante borracha, trató de nadar y casi se ahoga. Tuvieron que sacarla del agua. ¿Dónde estaba papá? Caído en algún lugar. ¿Dónde estaba yo? Es probable que se escondía tratando de desaparecer entre los arbustos para no tener que admitir que los conocía. Al crecer aprendí a bromear para sobrevivir el dolor de la clase como la doble máscara de la comedia y la tragedia. Tenía un rostro sonriente para el mundo y un trágico en mi interior. El, in- el interno estaba en la clase pensando si al regresar a casa encontraría una competencia de alaridos o un silencio mortal. Pasaba muchas horas sola y cuidando niños para escaparme. Oraba por las noches para convertirme en una hija mejor o para obtener mejores notas. Y así detendrían las peleas. No sabía entonces yo que era incapaz ante el alcohol. Pensaba que Dios debía de estar muy enfadado conmigo para castigarme con tanta infelicidad. Me ha llevado años en a la no creer que en realidad Dios me ama tal como soy. En mi adolescencia seguía haciendo gracias, tratando de hacer feliz a todos y trabajando con ardor para ser buena y responsable. Sin embargo, mi madre me llamaba estúpida, vagabunda y cosas peores hasta el día de su muerte. Nunca me dijo que me quería. Mi padre trató de quererme, pero estaba atrapado en su propio alcoholismo, propiciando el de mi madre, que simplemente no pudo. Para escaparme me casé con una de las pocas personas con las que salía en la escuela secundaria. Los dos proveníamos de hogares alcohólicos y continuamos con las decisiones tal como lo hacían nuestros padres. Como dos niños inmaduros, peleábamos para ver quién era el niño de la familia, sin tener idea de cómo comunicarnos o crecer emocionalmente. Nos despedazábamos durante 5 infelices años hasta que mi cara de payasa se distorsionó y no había nada ni nadie que nos aliviara a ninguno de los dos. Por esa época mi padre murió y yo empecé a tener recuerdos extraños. Me sentía desubicada, como si hubiera estado en una familia equivocada, quizá hasta adoptada. Los sentimientos eran tan persistentes que comencé a hacerme preguntas y un día pedí mi certificado de nacimiento. ¡Qué sorpresa! El apellido en el certificado era diferente al mío. Recordé que mi madre siempre amenazaba con llamar a Nueva York y, no, y yo finalmente lo hice. Me sorprendió encontrar un número de teléfono junto al nombre de la persona que aparecía en el certificado.
Llamé a ese número y le pregunté a la desconocida que me respondió si había conocido a alguien con mi nombre. Ella dijo, sí, es el nombre de mi hermana menor. ¿Por qué me lo pregunta? Comencé a llorar y a contarle quién era yo, pero no pude terminar. Así que le entregué el teléfono a mi marido, quien le habló acerca de mí. Del otro lado de la línea hubo alegría y dolor, una, una fuerte ruido y silencio. La mujer se había desmayado por la emoción y mi cuñado pasó al teléfono y él y mi esposo comenzaron a poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Yo pensaba que era hija única, pero en realidad tengo 3 hermanas. El padre que me crió no era mi padre, aunque ambos eran alcohólicos. La última vez que mis hermanas vieron a nuestra madre fue en su auto saliendo de la ciudad con el jefe del club donde trabajaba y conmigo de 3 años de edad. En medio de los dos, fui una niñita que nació muy tarde en la familia de mis padres, mucho más joven que mis hermanas, pero muy querida por ellos, quien cuidaron de mí y me desapareció. Había sido una pérdida tremenda para ellos. Y, y me he encontrado con ellas. El vínculo de hermanas aún existe, aunque no la estrecha relación de haber crecido juntos. También conocí a mi padre biológico 2 meses más antes de su muerte. Hoy soy la única de la familia que ha logrado paz y serenidad en la vida. Todos hemos logrado con los efectos de la enfermedad del alcoholismo de muchas maneras, pero gracias a la NON parezco gozar de mayor claridad y tranquilidad. Hasta aquí el trabajo con el tema. Tenía que usar doble máscara. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿De qué manera podemos usar y llegar a comprender y aprender que no es sano mantener un patrón de comportamiento tan prolongado y arraigado como es usar máscaras y permitirme ser yo misma para mi propio bienestar? Solo lo podemos lograr con la ayuda de mi poder superior y el estudio y práctica de los 12 pasos, como me lo promete el trabajo diario con los principios de Al-Anon, con muy buena voluntad y disposición. Solo así será posible, porque a través de ellos me convierto en mejor persona, que siempre soñé ser. De acuerdo a lo que aprendemos a través de la filosofía de Al-Anon, qué actitud y comportamiento me llevan a utilizar máscaras y cómo lo podemos llamar. Lo llamamos mecanismo de defensa, porque antes de llegar a la no vivíamos, solo sobrevivíamos. Y para esto utilizábamos en algunos casos las máscaras. ¿Qué nos falta cuando utilizamos este mecanismo de defensa? Honestidad, ser más auténticos, aceptación de mí mismo y luego con los demás. No puedo dar de lo que no tengo. Recordemos lo que nos enseña la página 146 del libro Valor para Cambiar con lo relacionado al contenido de este tema, que dice: ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy? Si puedo contestar estas preguntas con honestidad, posiblemente pueda pedir la ayuda que necesito y también compartir los momentos de alegría con otros. Podemos decir lo que queremos significar solo si tenemos la valentía y el valor de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. ¿Y qué es lo que nos lleva a utilizar máscaras? La negación, el estar complaciendo a todo el mundo, sentir una gran necesidad de encajar con los demás. En el libro Valor para Cambiar, página 9, nos enseña una reflexión
sobre el contenido de este tema que dice: la gente puede olvidarse de observar las cosas sobresalientes que he hecho o no, sentirse incómodos alabándome, no tengo que ofenderme. La autocompasión y el resentimiento no son mis únicas opciones. La aprobación de otros será agradable, pero no es esencial para mantener mi serenidad. A sentirme cómo me lleva este comportamiento negativo de utilizar máscaras, a sentirme víctima, a buscar culpables, a justificarme. Por ende me voy a la frustración, a la decepción, al aislamiento, a la depresión. ¿Qué otros principios son fundamentales en el estudio de este tema? Las expectativas poco realistas, el padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, los límites, el equilibrio, muchas reuniones de Al-Anon. ¿Qué dones y virtudes son, son más obvios trabajar en este tema? La sinceridad, la integridad, la honestidad, el valor, la humildad, la fe, la confianza, la esperanza, el amor incondicional. ¿Qué lemas son bien acordes con este tema? Que empiece por mí. Escucha y aprende. Hazlo con calma. Manténlo simple. Piensa. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. Ante todo, sea auténtico con tu verdadero ser. Hasta aquí el trabajo con el tema. Tenía que usar doble máscara. Para todos aquellos que se están dando este divino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero lo sigan haciendo, porque a través de estos temas que son de la filosofía de Al-Anon, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.